En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Trasladamos nuestros micrófonos hasta la capital estadounidense, donde se encuentra Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Isaías, buenos días. Un enorme abrazo, pues bastante actividad. El presidente Donald Trump volvió a retomar, como es costumbre, su Twitter, y allí no dejó parados ni a propios ni extraños. Platícanos cuál es lo más reciente de la información que surge desde la capital de Estados Unidos. Pues mira, a unas horas de que va a presentarse a testificar ante el Comité de Inteligencia del Senado, Jared Kushner, el yerno del presidente de los Estados Unidos, pues ya dio a conocer por adelantado el testimonio que le hará ante los congresistas, y en este aclara que él no colaboró con los rusos ni se coludió con nadie para intentar socavar las elecciones presidenciales del año pasado. Además, aclara que en la reunión que se llevó a cabo en junio del año pasado en la Torre Tower, entre la gente de la campaña de Trump, encabezados por el hijo mayor de este, y una abogada rusa que supuestamente les entregaría información muy negativa de la candidata demócrata Hillary Clinton, él no sabía de qué se trataba el encuentro y que además él no estaba interesado en la sesión. Estando en la reunión, le mandó un correo electrónico, a uno de sus asistentes a través de su teléfono y le pidió que lo rescatara, es decir, que entrara al cuarto donde estaba llevando a cabo esa reunión y le dijera que otra persona lo buscaba. Le dijo: el hecho de que después de las elecciones se me solicitara iniciar un diálogo con los rusos es una sólida evidencia de que yo no sabía que existía alguna relación antes de los comicios. Esto fue una de las cosas que escribió en el testimonio que entregará al Congreso el yerno del presidente de los Estados Unidos. Más que cerrar un capítulo, Isaías, esto abre más dudas respecto a los intereses de la campaña. Parece que tuvimos ahí un problema en la comunicación con Jesús Esquivel hasta Washington, pero pues sí, lo comentábamos ya también hace unos minutos. Hoy la mirada de Estados Unidos está puesta en esta comparecencia de Jared Kushner, yerno y asesor principal del presidente de Estados Unidos, quien va a testificar a puerta cerrada, e incluso nos comentaba aquí nuestro colega Víctor Hernández que será sin juramento, es decir, sin juramento de decir la verdad, es decir, es solamente una reunión de trabajo, prácticamente podemos considerarlo así, este encuentro con el Comité de Inteligencia del Senado, en donde pues tendrá que dar su versión sobre estos contactos con personal ruso, con esta misteriosa abogada rusa y otra gente de la embajada. Nos comentabas, Jesús Esquivel, nos dabas detalles de lo que se ha trascendido de esta declaración que va a rendir Kushner ante el Comité de Inteligencia del Senado. Sí, y niega que él haya sabido de antemano de qué se trataba la reunión. Dice que ni siquiera leyó el correo electrónico que distribuyó su cuñado, el hijo mayor del presidente de los Estados Unidos, para que participaran en el encuentro gente de la campaña. Y el yerno presidencial, Isaías, está además aclarando que él tuvo contacto con el gobierno de Vladimir Putin, pero hasta después de las elecciones, cuando ya el padre de su esposa había ganado la presidencia de los Estados Unidos, y que esas relaciones con el embajador ruso en Washington y con otros funcionarios de Moscú, el único interés que tenían era la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Se está curando en salud, Isaías, antes de presentarse a testificar ante el Comité de Inteligencia del Senado. Qué casualidad que la Casa Blanca diera a conocer las 11 páginas que componen el testimonio del yerno de Donald Trump unas horas antes de que se celebre la audiencia en el Capitolio. Además, pues ya sabemos los nuevos escándalos que hay en torno a la presidencia de Trump. La semana pasada, el viernes, renunció de manera repentina Sean Spicer como vocero de la Casa Blanca en protesta por el nombramiento de Anthony Scaramucci, el nuevo director de comunicaciones
de la Casa Blanca. Y bueno, son muchas las nuevas preguntas y dudas que se han abierto en torno a este caso conocido como el Russia Gate, querido Isaías. Jesús, a ver, platícanos un poco, no sé si en estos 11 páginas donde se adelanta lo que va a comentar Kushner en unas horas más allá en el Capitolio, ¿cómo fue que llegó él a la reunión? Él está pidiendo rescate prácticamente, dice, sáquenme de aquí, yo no sé qué estoy haciendo, pero ¿cómo es que llegó? ¿Cómo fue el contacto que permitió que Kushner llegara a esta reunión con esta emblemática representante abogada rusa y con otros representantes del país que dirige Vladimir Putin? Pues él dice que lo convocó su cuñado, Donald Trump Jr., pero Ajá. él asegura en este testimonio por escrito que va a leer, que él no sabía para qué era la reunión, que no leyó el correo electrónico que envió su cuñado con antelación a los que convocó para el encuentro con la abogada rusa. Eso suena pues poco creíble, pero bueno, lo va a declarar bajo juramento. Es ahí donde pues los legisladores y tanto Robert Mueller, el fiscal independiente del Departamento de Justicia, creo que van a hacer todavía mayores cuestionamientos a la Casa Blanca al respecto, porque imagínate si el yerno del presidente de los Estados Unidos, quien es además uno de sus principales asesores, ya se está curando en salud, ¿qué se puede esperar del hijo mayor del presidente si es que se presenta a testificar al Congreso? Va a negar absolutamente todo. Y además, pues ya adelantando en la plataforma de Twitter, pues ya dijo que para condonar a su familia o a sus asesores que puedan ser acusados de algo en estas investigaciones, e incluso a él mismo. A sí mismo. Ajá. Entonces todo esto genera más interrogantes, más que obtener aclaraciones o respuestas a todo lo que desconocemos de esta presunta colusión entre los rusos y la campaña presidencial de Donald Trump. Y el próximo miércoles, Jesús, si no mal recordamos, también estará la comparecencia, ahora sí pública, de Donald Trump Jr. y de quien fuera el principal asesor de la campaña de Donald Trump. Paul Manafort. Todavía no está claro lo de el hijo del presidente de los Estados Unidos, hasta donde se sabe. Sus abogados están negociando con los comités para ver si se presentan o no a testificar en una audiencia pública. El que ya autorizó que lo hagan es el fiscal independiente Robert Mueller, el exdirector del FBI que está investigando a la Casa Blanca y quien precisamente es una piedra en el zapato de Trump, como lo ha hecho saber el presidente de los Estados Unidos, primero en la entrevista al periódico The New York Times y después en su cuenta personal de Twitter. Finalmente, Jesús, desde tu punto de vista, ¿qué tan importantes y determinantes serán estas reuniones, estas comparecencias de gente muy cercana, el primer círculo que rodea a Donald Trump ante el Senado para eventualmente hablar del impeachment? Pues mira, son muy importantes porque hay un hecho que es precisamente la base para hacer un juicio político. Los que se presentan a hablar ante los comités lo hacen bajo juramento. Pueden decir muchas cosas, pero si los que investigan demuestran que mintieron para ocultar la verdad, en cualquier circunstancia, eso puede generar la acusación formal al presidente de los Estados Unidos de obstrucción de justicia, que sería uno de los cargos que justifican que se pida ante el Senado una votación especial para determinar mete a juicio político al presidente de los Estados Unidos o no. Por eso, más que escuchar lo que dicen, yo no creo que alguien, mi querido Isaías, del gobierno de Donald Trump va a ir ante el Congreso y se va a incriminar. Se van a defender, obviamente. Claro, a negar y de todo. ahí lo interesante es ver qué tanto es verdad o no cuando lo determinen en ese sentido los legisladores y sobre todo Mueller, el fiscal independiente del Departamento de Justicia. Sí, son una pieza muy importante,
porque te insisto, hablan bajo juramento, y la historia política de los Estados Unidos nos ha demostrado que para revivir, digamos, un juicio político como fue en la presidencia de Bill Clinton, se tiene que establecer un delito que sea obstrucción de justicia o mentir bajo juramento. Y por último, ¿hasta dónde realmente le alcance? Donald Trump ha blofeado en Twitter diciendo, esas son tonterías, finalmente yo tengo la capacidad de perdonar no solamente a los involucrados, sino a mí mismo. ¿Hasta dónde es realmente, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, el alcance de este perdón que puede eventualmente otorgar el mandatario de Estados Unidos en turno? Es su prerrogativa. Él sí puede perdonar a alguien que sea acusado, sentenciado a la cárcel, como ha ocurrido con otros presidentes que perdonan a sus subalternos, a sus asesores, pero el perdonarse a sí mismo, eso es muy complicado. Podría decir, yo no hice nada, pero su futuro no depende de él, su futuro en la Casa Blanca depende del poder legislativo. Por eso es importante en este contexto las audiencias que se llevan a cabo. Él puede perdonar a quien quiera, pero a él sería muy complicado. La presión sería demasiada. Digo, estamos hablando hipotéticamente. Claro. Si fuera acusado de obstrucción de justicia para permanecer en la Casa Blanca. Sería un presidente demasiado débil si se le somete a un juicio político y lo declaran culpable, ¿no? Claro. Jesús, pues serán horas intensas, serán horas muy definitorias y definitivas, así que estaremos pendientes, como siempre, por supuesto, de tus reportes y de toda la información que nos envíes desde la capital estadounidense. Por lo pronto, muchas gracias, un enorme abrazo. Igualmente, Isaías, buenos días. Muy buenos días, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital de Estados Unidos, Washington.